Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos aquí al programa Doctor Empresa. Hoy tenemos un programa que va a ser básicamente reflexión. La semana pasada estuvimos conversando con algunos invitados acerca de lo que está ocurriendo en el Perú en estos últimos tiempos, básicamente a propósito y a raíz de las lluvias. Hemos observado básicamente de que las obras en el Perú no se han estado haciendo de la manera debida, es decir, la gente se contentaba con algunas cuantas obras que se hacían y decían como roba pero hace obras, pero ahora hemos visto ahora con las lluvias que ocurrieron en Piura y Tumbes y en todo el Perú, que realmente esas obras no valían para nada, y hemos perdido el dinero y hemos perdido las obras, ¿no? Bien, esta semana también ha sido una semana algo movida, algo inquieta, y nuevamente hemos entrado al tema de las confrontaciones, ¿no? Hay algo importante, una reflexión, la reflexión del ágora, la reflexión del día que quiero hacer en esta primera parte del programa, es con respecto a la falta de democracia que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Paradójicamente tenemos políticos aún en el Perú que, como han recibido dinero del chavismo, no lo quieren condenar. Eso se llama acomodar tus principios de acuerdo con quién te está pagando. Por ejemplo, tenemos a Verónica, que no quiere decir, no quiere condenar. Tenemos a Ollantumala, que tampoco quiere condenar. Y si usted le preguntan a todos los de la izquierda, salvo uno que otro que esta semana se ha pronunciado, es decir, han hablado de fractura del orden constitucional, han hablado de desorden democrático, pero no quieren decir de lo que hizo el Tribunal Supremo de Venezuela no fue un golpe de Estado. O sea, es decir, no han querido decirlo de ninguna manera de que lo que ocurrió en Venezuela es un golpe de Estado. Señores, en Venezuela el 90% rechaza el gobierno de Maduro. ¿Qué es lo que ha hecho Maduro en estos últimos años? Lo que ha hecho es, entre oficiales, coroneles y generales del ejército, de la aviación y de la marina, en servicio y en el retiro, hay alrededor de 200 oficiales militares en cargos administrativos del aparato del Estado. Es decir, Maduro no está conservando el poder por la democracia. Maduro está conservando el poder por la fuerza. No es ninguna revolución chavista, no es ninguna revolución bolivariana, es una dictadura de un grupete comunista enquistado en el poder que en este momento está atacando a los ciudadanos de buena voluntad que desean libertades. Señores, y eso no lo quieren reconocer algunos políticos en el Perú. Claro, los petrodólares que tuvieron mucho antes han influenciado y han cauterizado esas conciencias. Lo más importante, señores, cuando uno está en la vida política, es justamente ser consecuente y actuar de acuerdo a los principios. Los principios son eternos, nunca cambian. Lo que puede cambiar es la aplicación de un principio, pero el principio no cambia. Los valores democráticos no van a cambiar. Entonces, de este punto de vista, lo que queremos resaltar es de que esta semana para Latinoamérica fue un caos con lo que sacó este Tribunal Supremo. Así que lo que hizo el presidente Kuczynski en el caso del Perú de retirar de manera definitiva a nuestro embajador fue lo correcto. No lo políticamente correcto, fue lo correcto desde el punto de vista doctrinal. Otro tema que ha acaparado nuestra semana es también acerca de lo que ha ocurrido, por ejemplo, que la comisión del Congreso ha decidido sancionar al congresista Bruce Monte de Oca con 120 días. Si bien es cierto, le han aplicado la máxima sanción, ese es un tema que el Pleno lo puede graduar, ¿no? Pero lo importante es de que este congresista, que con papel membretado del Congreso pidió respaldo para
la inauguración de su negocio. Él dice por las personalidades que iban, pero no, señores, este congresista tiene 3 periodos y ahora dice que fue un error, que no se dio cuenta. Yo me pregunto cuántas veces no se habrá dado cuenta y en cuántas oportunidades él habrá estado abusando de su cargo. Así que ese es un tema que el Congreso debe sancionar. Otro tema que del día de hoy ha sido que este congresista, Martín, tu tocayo creo que es de Belaunde. Este congresista de Belaunde que sacó PPK, Martín de Belaunde creo que es, ¿no? Que está a favor, por ejemplo, de la comunidad de lesbianas, gay, transexuales, bisexuales del Perú y que no sé cuánto y cuanto más, que dice que el día de hoy el Congreso le ha dado la espalda. No, es otro que siempre para con él, ¿no? Pero fíjense lo peligroso, fíjense esto, ¿no? Lo peligroso que es votar por un partido político que no tiene principios. Cuando van a una elección, van solamente escogiendo personas para su lista, para armar una bonita lista, cuando en realidad ¿no? Alberto de Belaunde, ¿no? Y fíjense, entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de congresistas que son elegidos, ¿no? Lo que ocurre es de que tú cuando tienes un partido político tiene un fin, tiene una orientación, tiene una doctrina, y esa doctrina uno se apega. O sea, tú conoces la doctrina del partido y el motivo por el cual tú luchas por esa doctrina. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es cuando se forman clubes electorales como se formó Peronos por el Cambio, es un club electoral. Fíjense, tan cierto que no es ni de partido, de que, ¿cómo se llama el partido? PPK. O sea, en otras palabras, hay un caudillismo. De la otra esfera tenemos a Fuerza Popular, que ¿cuál es su símbolo? La K de Keiko, otro caudillismo. El Partido Nacionalista que dejó el gobierno el año pasado, ¿cómo se llama? Partido Nacionalista, ¿cuál es su símbolo? La O de Ollanta. Entonces, amigos, como ustedes pueden ver, en el Perú, desde los 80 hemos dejado de tener partidos y ahora tenemos clubes electorales. Estos clubes cada 5 años escogen a cualquier persona sin doctrina, sin principio, y una vez que llegan al poder únicamente se dejan llevar por lo que hay en ese momento, ¿no? Así que, y así no se puede pues hacer un país, no se puede controlar. Es por eso que yo tengo mucha esperanza de lo que ahora en noviembre del año pasado se anunció la formación de un partido, Unidad Social Cristiana, y esperamos que se inscriba pronto y que realmente con todos los cuadros políticos que se vienen formando, las cosas en el país cambien. Amigos, volvemos en un siguiente bloque, vamos a tener un invitado para conversar de algunos temas justamente de interés de todo empresario, de todo emprendedor. Amigos, no se muevan, seguimos aquí en Doctor Empresa.
Perú es un programa educativo, cultural y democrático, dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Kuchiki es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niños y niñas y adolescentes de todo el Perú. Bienvenidos a Periodismo Extremo. Batería Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. ¿Qué consejo quieres para un negocio? ¿Qué consejo quieres de un abogado? Doctor Empresa. Política nacional. Cultura. Entrevistas. Todos los martes a las 6 de la tarde. Todo esto por www.cctelevisionperú.com. Educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático, dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Kuchiki es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niños y niñas y adolescentes de todo el Perú. Amigos, seguimos aquí en Doctor Empresa. Esta semana algunos emprendedores me han preguntado qué hacer cuando
cuando un cliente les tiene una deuda. Se inicia un proceso judicial que se hace previamente, así que para poder responder estas preguntas vamos a ir a nuestra sección Consejo Legal del Día. Amigos, el primer paso para no perder dinero en tus negocios es que tengas acuerdos por escritos. ¿Qué quiere decir? Siempre tienen que tener un contrato suscrito con su cliente a quienes ustedes le proveen servicios o productos. Y siempre es bueno tener una cláusula de penalidad en caso que se demore en pagar. Por ejemplo, hace esta semana que pasó, tengo un cliente que se dedica a un rubro de servicios y él en su contrato obviamente tenía de que en caso el cliente demore en pagar después de los 7 días de girada la factura, se iban a generar una penalidad de 25 soles diarios. En el caso específico de este cliente, su cliente no le pagó una factura en octubre y una factura en diciembre, motivo por el cual al momento que se le ha hecho el cobro, aparte del capital, también se le está cobrando la penalidad más los intereses moratorios. Tener un buen contrato con una cláusula penal es importante, puesto que de esta manera también, porque de esta manera también le comunicas a tu deudor de que en caso del demore, ustedes podrán interponer la demanda y no van a perder dinero, puesto que en caso vayan a un proceso judicial, ustedes por cada día que ustedes estén en esta situación, ustedes podrán cobrarle la penalidad por cada día que demore en pagarles. Así que amigos, este ha sido el consejo legal del día. No se olviden hacer un buen contrato y que tenga una cláusula penal. Ok amigos, así que vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos. Educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Kuchiki es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Bienvenidos a Periodismo Extremo. Batería Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional.
consejo quieres para un negocio? ¿Qué consejo quieres de un abogado? Doctor Empresa. Política nacional. Cultura. Entrevistas. Todos los martes a las 6 de la tarde. Todo esto por www.cctelevisionperú.com. Educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático, dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Kuchiki es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? Amigos, seguimos aquí en Doctor Empresa. Hoy tenemos a un contador, también es politólogo, bueno, y ha estudiado también Derecho en San Marcos. Me refiero a José González de la Flor. Él es un político también peruano. Y hoy vamos a discutir desde el punto de vista, conversar acerca del sistema tributario en el país, cómo esto incide en el pequeño empresario, y bueno, y terminaremos conversando algunas cosas de orden del día. José, bienvenido a Doctor Empresa. Encantado de estar en tu programa, mi estimado amigo, y dispuesto pues a conversar y dialogar para beneficio de nuestro público, que debe ser el microempresario fundamentalmente, y el ciudadano común y corriente. José, ¿en el Perú se pagan muchos impuestos o no? Muchos impuestos. Mira, yo creo que... O sea, ¿a qué me refiero? Fíjense, tenemos un impuesto general a las ventas del 19%. Tenemos un usurero, desde mi punto de vista, impuesto selectivo al consumo. Carísimo. Es el que de los años 60 se le llamó el gasolinazo y es la forma más rápida de captar plata. Las empresas pagan 30% de impuesto a la renta, y ahora los trabajadores independientes pagamos el 8%, ¿no? Pero, ¿tú no crees que es muy alto estos impuestos? Mira, no solamente creo que acá hay parte de un criterio. El Estado peruano está en crisis hace muchos años, y esta crisis se manifiesta en el aspecto, en la relación Estado-ciudadano con los impuestos. Acá hay muchísimos impuestos. El ciudadano se ve agobiado, no solamente desde que va y compra algo para alimentar, para llevar alimento a su casa, tiene que pagar impuestos, ¿no? El famoso IGB. Si tú quieres tener algo de bienestar en tu casa, comprar una televisión, un refrigerador, una cosita, tienes que pagar impuestos, ¿no? Si tú eres un matrimonio joven y vas a tener tu hijo, tienes que comprarle una cuna, tienes que pagar impuestos. Todo es impuesto, porque la clase dirigente de nuestro país no ha sabido hacer otra cosa más que endilgarle todos los gastos del Estado al ciudadano. Y a diferencia de otros países altamente desarrollados que han hecho empresas, ¿no? El Estado debe manejar empresas. Aquí hubo la época de Fujimori y Montesinos,
que vendieron más de 1.500 empresas, la regalaron a capitales extranjeros que la compraron. José, pero ¿tú no crees que el tema del Estado empresario que tuvimos a partir del gobierno militar con Velasco en adelante, muchas empresas que se crearon eran deficitarias a las finales? Y ese fue el motivo por el cual se vendió. O sea que teníamos un Estado demasiado grande, demasiado voluminoso, que nos arrojaba pérdidas. Y cambiamos de ese Estado empresario, porque la idea era no me parecía mala la idea, ¿no?, de cómo recaudar más impuestos, es decir, que el Estado tenga una empresa, que esta empresa junte dinero y que ese dinero se reparta en los ciudadanos en los servicios, pero en la práctica esto no... Claro, mira, eso, no sirvió. Mira, yo te voy a decir algo, ¿no? Se ha dicho mucho, ¿no? Hay muchos tecnócratas, entre comillas, o sabiondos, que dicen el argumento que no es de ahora ese argumento, ¿eh? Per se, para los liberales, o para los neoliberales, mejor dicho, per se, para ellos el Estado no debe dedicarse a hacer empresa ni nada por el estilo. Pero mira, hoy en día, más de 1 millón de pensionistas cobran su pensión, ¿gracias a qué? Gracias a una empresa del Estado, que es la que administra, la que da la energía eléctrica, la que vende energía eléctrica, esa empresa es el Estado, ¿no? Entonces, ¿A cuál te refieres? ¿A Petroperú? Perdón, no. ¿A Electroperú? No, Electroperú es la que comercializa. Hay empresas que comercializan, claro, la corriente, la luz, la que genera, la que transporta, pero la que transporta, y la que, ¿no?, comercializa. Claro, la que genera, es del Estado, hasta ahora. Y Fujimori, mira, que es el alfil de esta política, ¿no?, porque nunca fue rey, sino el alfil de esta política, no lo privatizó eso. Nunca lo privatizó, porque... Claro, José, es que... No, ¿cómo se pagaba a los pensionistas? Es que la respuesta es fácil, creo yo. Hay ciertas empresas estratégicas en que el Estado sí tiene que participar. Por ejemplo, Petroperú es una de esas empresas, es estratégica. La Electroperú era otra empresa estratégica y obviamente esa había que cuidarla. Pero yo me refiero, pues teníamos un Estado que hasta tenía una empresa de microbuses, que era Enatroperú. Bueno, mira, ojo con eso. Solamente, o sea, el dar servicio público no es rentable para un privado. Entonces el Estado, ahí donde no invierte el privado, debe de invertir. Así es, porque el Estado, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, nosotros tenemos la capacidad suficiente de poder, por ejemplo, lo que tú dices, Enatro. Enatro fue un proyecto que se hizo, ¿no? Y todo eso, y fracasa porque hubo, o sea, ese mal que ahora lo vemos, se puede decir... Más tangible. Claro, más tangible, que es la corrupción. Había gente corrupta. Por ejemplo, mira, ¿fue corrupto o no fue corrupto en el gobierno de Alan García, en su primer gobierno, de llenar de empleados lo que fue Electroperú? Ah, claro. Ellos mismos, la incapacidad de gestión te hace cometer errores garrafales, que algo bueno, que algo que producía ingresos y ganancias, lo degeneró. Entonces, eso no es porque es empresa pública. Entonces, los teóricos, los neoliberales, de los que dicen que el Estado no debe intervenir en nada, se agarran de eso. O sea, mira, pero José, en Francia, dame una muestra tangible. Mira, porque es que no es teórico, José. El tema es, fíjate, teórico sería si nunca lo hubieran puesto en la práctica en el Perú. Le hemos puesto en práctica y nos fue mal. Pero ¿por qué fue mal? Hay que ver las causas, porque en un momento fue bien. O tú crees, mira, por ejemplo, mira, algo que tú debes ver ahorita. ¿Qué nos dijo este señor que es alcalde actualmente de Lima? Cuando en su anterior gobierno nos vendió la idea de que a todos los buses los iba a sacar, o sea, a todos los microempresarios o empresarios nacionales los iba a sacar. ¿Para qué? Porque no daban un buen servicio, ¿no? Cobraban lo que quieren. Incluso se inventó lo que se llamó la cultura combi, ¿no? Donde tú entrabas pues al bus como sea, y llegabas a tu casa con lo que quedabas, ¿no? Algo así. Pero ¿qué cosa hizo este señor? Nos vendió la idea del metropolitano. Entonces, ¿qué cosa es la idea del metropolitano? Nos dijo por televisión, incluso, recuerda tú, que íbamos a ir bien sentados, ¿no? Que íbamos a pagar un poco más, ¿no?, del pasaje normal, pero que íbamos a ir
incomodidad podíamos viajar a nuestro destino. Oye, ¿qué cosa es ahorita esto del metropolitano? Tú te levantas a las 7 de la mañana y tienes que ir a una procesión que es el paradero de los metros. Incluso con déficit de unidades y todo un pandemonio, pero sin embargo, ¿quién gana acá? Gana la empresa colombiana, o sea, otro país gana, otro empresario que se lleva la utilidad y la riqueza que se generan acá y se lo lleva a otra sociedad. José, pero no vas a negar, no necesitamos un metropolitano, necesitamos 10 metropolitanos en Lima, pero 10 metropolitanos en Lima no sería tangible, necesitamos ese otro sistema de transporte, que en realidad es el metro o el tren lo que está haciendo exactamente en infraestructura. Pero no vas a negar que con el metropolitano, yo no defiendo a Castañeda en primer lugar, yo también creo que la actual forma de cómo está el metropolitano funcionando es deficiente y se debe mejorar, pero hay cosas que hacer. Pero yo quiero volver al tema, al punto, al tema de impuestos. Claro, dime. Yo creo de que este gobierno, este actual ministro, pretendió hacer las cosas correctas, pero parece que, tú sabes que cuando se trata del presupuesto... ¿Qué ministro te refieres? ¿A Torne? A Torne. Torne es... Bueno, Torne, tú sabes su historia de Torne. Torne es sanmarquino, por si acaso. Es economista sanmarquino. Él fue un hombre de izquierda en su momento, ¿no? Que ahora sea un tecnócrata es otra cosa, pero él sabe, él conoce de que la realidad de lo que vive el Perú es de que existe casi un 70% que es informal. La economía peruana, y hay estudiosos del Banco Mundial que ha pagado, porque Hernando de Soto para hacer todos esos estudios le paga el Banco Mundial por si acaso. Así es. Entonces él no ha inventado la pólvora, porque él agarra y contrata a sociólogos peruanos, ¿no?, que le hagan las investigaciones y él lo presenta, le pone su know-how que es el ILD y con eso le vende al Estado. Entonces, ¿qué sucede acá? De que la economía peruana es informal. ¿Por qué es informal? Porque hay muchísimas leyes y que no se cumplen. El Estado, como tú dices, pone impuesto para todo. Entonces, ¿la gente qué hace? Se vuelve informal, se vuelve evasor de impuestos. ¿Por qué? Porque sabe de que ellos pagan un impuesto que es el impuesto ciego, que es el impuesto del IGB, ¿no? Todos los días van, compran. Para hacer un producto ellos tienen que comprar y compran igual, porque la economía es informal. Entonces, acá yo veo de que hay una telaraña de impuestos que debe intentarse a un impuesto nada más, ¿no? Yo no creo en el impuesto de ¿cómo se llama? Del impuesto a la renta, a la ganancia, porque aquí en el Perú, ¿sabes quién gana más? ¿Sabes quién gana más? Y no es formal ni nada. Cuéntame. Bueno, cientos de miles de jóvenes que se dedican a traer coca. Anda a verlos a Ayacucho. La semana pasada estuve en Huamanga. Jóvenes manejando 4x4, camionetones. Claro, pues, entonces, esa gente no te paga ni un impuesto y ganan $5,000, $10,000 al mes, por si acaso. No, pues, eso es una economía ilegal. Pero la economía ilegal es el 20% del presupuesto nacional. A ver, fíjate. O sea, ¿y a quién les graba impuesto a ellos? Fíjate, José, mira, una propuesta que yo estoy haciendo en lo personal, como David Torres, como abogado, como político y también como miembro que dirijo este programa. Fíjate. ¿Por qué también tenemos tanta trabajadores informales? Por una sencilla razón de que, en primer lugar, el sueldo mínimo es 850 y no son 12 sueldos, a las finales terminan en 15, porque tienes gratificación de julio, gratificación de Navidad más el CTS. Es decir, si un pequeño empresario quiere formalizar a su empleado con el que trabaja, ¿qué ocurre? No paga 12 sueldos, paga 15. Entonces, le dicen, además, hay que pagar el fondo de salud, el empleado hay que descontarle si uno gana 1,000, 300 soles le van a quitar de impuestos, y al fin y al cabo ese impuesto no lo ve porque se han ido en las obras con los puentes que se desploman, ¿no? O que se caen o que se desploman. Entonces, el tema es cómo formalizar, cómo formalizar a los trabajadores que no están formalizados, cómo incentivar la formalización del empleo, el empleo digno. Lo que yo creo es que una parte del costo laboral debe ser imputado contra el impuesto a la renta que va a pagar el trabajador, el empleador a fin de año, por una sencilla razón.
tú formalizando a un trabajador, lo formalizas a él, a su cónyuge y a sus hijos, motivo por el cual el trabajador con su cónyuge y sus hijos tendrían acceso a la salud, acceso también a una jubilación, y no lo dejaríamos en el estado de indefensión que se encuentran actualmente, y hemos tenido que llegar a pensión 65. Claro. ¿No? Y tenemos que llegar en muchos casos al CIS, que al fin y al cabo lo estamos pagando todos. Entonces, una propuesta como David Torres, como doctor en empresa, es que parte del costo laboral debería imputarse contra el impuesto a la renta. Mira, yo más, bueno, eso sería una forma de cómo hacer una especie de compensación al empresario, ¿no? Así es. Porque el empresario, la verdad, hacer empresa en el Perú no es fácil. No es fácil, te lo digo así porque vivimos se tiene una jurisprudencia es un bosque donde te pierdes, ¿no? Una serie, a pesar que se ha hecho simplificación en algunos casos, todo eso, pero sigue siendo difícil legalizar una empresa. No es fácil. Te toma 3 meses mínimo a legalizar, y tú como abogado lo sabes, yo como contador lo hago a diario. Segundo lugar, el empresario, ¿qué recibe del Estado? No recibe nada, ni siquiera luz eléctrica barata. O sea, porque otras sociedades para empresas tienen una tarifa especial, ¿no? No le da. Crédito, mucho menos. Tecnología, mercado, mucho menos, ¿no? Entonces el Estado no incentiva nada. El Estado es el Estado, ¿producto de qué? No porque el Estado per se sea así, ¿no? Porque hay otros estados que funcionan muy bien. Es producto de la clase dirigente que nos gobierna, gente incapaz, inecta, delincuentes nos gobiernan, eso hay que decirlo con claridad absoluta. Nos gobiernan delincuentes, presidentes delincuentes que se han dedicado a vender el país, han robado el erario nacional, han hecho con los privados negociados, las llamadas adendas, que no eran otra cosa que reconocerle mayor gasto a la empresa para que el Estado pague más, y de eso cuánto es mío y cuánto es tuyo. Eso es así, por eso es que se debería acá en el Perú. Yo he conversado a diario, se debe aplicar la pena de muerte. Ahora, pero para estos delincuentes que no tienen nombre, porque, mira, si tú comienzas a ver las noticias y tú ves que esta gente se ha enriquecido, pero ¿cuántas personas han muerto porque no tuvieron salud, porque no les alcanzó para comprar una medicina? José, pero estamos hablando, lo que tú me estás hablando es básicamente los síntomas de la enfermedad, pero ¿dónde radica la enfermedad? Pero justamente, yo te hablaba de que no hemos tenido una clase dirigente, porque una clase dirigente entonces, hubiera apuntalado a un empresario. O sea, no tenemos partidos políticos. Por supuesto que no lo tenemos. O sea, tenemos clubes, clanes de electorales. grupos. Es lo mismo que digo yo, ¿no? Que tenemos puros clubes electorales. Un partido político que tiene una doctrina, una ideología, donde a todo aquel que con un fin que es el bien común, y obviamente en una democracia tú eliges un camino o el otro para llegar a un bien común. Entonces, lo que hemos tenido en los últimos años son clubes electorales de los 80 que desaparecieron, los partidos políticos así. Pero yo quiero ir nuevamente, como tú estás militando en algún partido, bueno, yo también estoy con la esperanza de que se inscriba Unidad Social Cristiana, un partido social cristiano, pero yo quiero ir más al tema. ¿Cuál sería una propuesta justamente para acabar con los impuestos altos? O sea, ya sé que tenemos malos dirigentes, Tomás, pero ¿cuál sería una propuesta de gestión? Mira, yo conversaba con el representante en el Ministerio de Trabajo. Tú sabes que ahí hay un organismo que hace concertación entre trabajadores y empresarios, y está también el Estado, ¿no? Es, si más no recuerdo, se llama la Comisión Nacional, algo así. Comisión Nacional del Trabajo. Sí, algo así, ¿no? Que es un organismo que concerta muchas cosas. Y el representante de las pymes, de las pequeñas empresas, él es un amigo, y me decía de que hay leyes que se han dado, que se están dando, que benefician al micro. Pero yo le decía, pero mira, con leyes yo no creo que se beneficie, porque las leyes, hay veces, el empresario común y corriente no estudia mucho. Entonces él
él para que alguien le asesore en leyes tiene que encontrar un abogado, o tiene, si es tributario, a un contador o a un abogado tributarista. Entonces, todo para él significa gasto. Entonces, ¿qué opta él? Se vuelve informal, lo más fácil. Pues. Pero yo digo entre mí, ¿cuándo el empresario pequeño, o el mediano, o el nacional que tiene Confiep, tiene su organismo gremial, ellos están con los ministros reclamando, pidiendo, además un oficio de la Confiep al presidente actual PPK, para él es el sacrosanto, tiene que dársele la facilidad que dice. Mire, el día que los microempresarios tengan una institución fuerte, aunque hay asociaciones de microempresarios, pero hay un montón ahí, están diseminados, pero el día, por eso te digo, que haya una institución, que se forme una confederación de microempresarios, donde ellos tengan una voz, ¿no? Porque hasta ahora no aprenden que la unidad, el asociativismo, el unionismo es el paradigma de este siglo XXI, ¿no? Entonces, hacia esa es la megatendencia que hay en las sociedades del mundo. Entonces, cuando esos microempresarios, esos empresarios nacionales estén bien organizados en sus organismos, cuando envíen un oficio al presidente o al Congreso, esa voz va a ser escuchada. Ok, José, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Martín, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso me gustaría tener tu opinión acerca de qué fue con lo que pasó en Venezuela, si hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado. ¿Qué te parece? Bien, estoy dispuesto. Okay. Sobre todo, tú sabes que tu presidente es, el que está fundando la Unión Cristiana. Yo me aparté de él justamente por discrepar en la Casa de la Constitución, por discrepar de ese tema. Bueno, yo soy bien polémico por si acaso. Vamos a entrar a Ojalá que no rompamos nosotros el día de hoy. Pues ya volvemos, amigos, no se muevan. Educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Kuczynski es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Bienvenidos a Periodismo Extremo. Batería Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. ¿Qué consejo quieres para un negocio? ¿Qué consejo quieres de un abogado?
Doctor Empresa. Política nacional. Cultura. Entrevistas. Todos los martes a las 6 de la tarde. Todo esto por www.cctelevisiónperú.com. Amigos, seguimos aquí en Doctor Empresa con nuestro invitado José González de la Flor. Al empezar el programa indicamos de que desde mi punto de vista personal en Venezuela se había quebrado el orden constitucional y lo que está pasando en Venezuela es algo que de mucho tiempo atrás no se tiene una democracia plena, sino tenemos una dictadura de un pequeño grupo comunista. Así que lo bueno de la confrontación de ideas que nace la luz, así que de la otra orilla de mi posición está José, así que José, vamos a conversar un poco del tema, ¿qué te parece? Bien, yo encantado. Ok. Fíjense, en los últimos meses tenemos más o menos en el Perú alrededor de unos 10.000 o 15.000 venezolanos que han escapado del hambre, la miseria, de la persecución y de la falta de libertades. Y son algo de 15.000 que tenemos en el Perú y con el beneficio que les ha dado el gobierno obtener un carnet de extranjería, ahora están laborando en el Perú de lo que pueden y de esta manera están labrándose un futuro en nuestro país. Y a los amigos venezolanos aquí bienvenidos, y le estamos devolviendo la moneda que nos dieron hace años atrás cuando muchos peruanos por falta de oportunidades en el Perú fueron a Venezuela. José, ¿tú crees que los venezolanos que están en el Perú y que se quejan del gobierno de Maduro todos están equivocados? Mira, yo parto que en una democracia hay pluralismo. Es aceptado la voz del que está de acuerdo y del que no está de acuerdo, y se convive. Esa es la convivencia, esa es la democracia, ¿no? Y a mí me enseñaron de que se debe respetar a quien gana en una elección democrática. Pero ¿tú crees que hay democracia cuando a la oposición se le golpea, están los grupos armados chavistas, cuando está la delincuencia rampante en Caracas y en otras ciudades del país, cuando se cierran los canales de televisión, cuando se veta? ¿Tú crees que eso es jugar es jugar políticamente hablando dentro de una democracia? Mira. Yo te escucho decir algunas afirmaciones que la verdad es una gran mentira, o no quiero decirte que tú eres un gran mentiroso, no. Yo creo que tú eres una persona que tiene una información falsa, nada más. Mira, yo estaba en Venezuela, y en Venezuela hay un solo canal del Estado y hay como 100 canales privados. Un periódico del Estado, y hay como cientos de periódicos y revistas. Incluso yo tomé fotos que colgaban, todos opositores, ¿eh? Entonces acá se vende la idea de que no hay libertad de prensa. Segundo aspecto. ¿El hambre no existe en Venezuela? No, un momentito, pero o sea, ¿acá en el Perú existe el hambre o no? Hay 12 millones de pobres, hay 6 millones en extrema pobreza. ¿Acá no hay hambre? A ver, sí tenemos 26% de extrema pobreza, que lo bajamos del 45 al 26%. No, esa es una mentira que te ha vendido desde el gobierno de Alan García. Si tú lo puedes palpar a diario, acá en Lima viven 10 millones y cerca de 7 millones circundan los cerros de pobreza de toda la Lima, y donde tú ves que ahí está agudizado los grandes problemas de la sociedad: robo, prostitución, falta de atención, mala educación, y todos los problemas están reflejados ahí. Lo que pasa, mira, nosotros nos gusta mirar en espejos contrarios. Yo he ido a Venezuela. En Venezuela, vamos a ponerle, del presidente Chávez. ¿Tú sabes por qué lo querían a mucho a Chávez? Porque regalaba todo, regalaba todo, era recontra populismo. Fíjate, una cosa es tú crear
un populismo, Mira, entregando y regalando cosas, yo- otra cosa es construir Mira, una cosa es populismo. Populismo es lo que hacía acá Fujimori, regalar vasos de leche, regalar comedores populares, todo eso. ¿No? Eso no hace el gobierno de Maduro, No, ni no. hizo Chávez, nunca. No, eso no se Fíjate. hace ahí, pues es falso eso. Por eso yo te digo, mira, la renta petrolera. ¿Venezuela de qué vivía toda su vida? De la renta petrolera, ¿no? Era un estado adicto a la renta petrolera. O Así sea, es. el día que se secaban los pozos, Se morían. ese día se moría todo Venezuela, ¿no? Incluido los chavistas que tú dices, ¿no? No, entonces, ¿qué pretendió la revolución bolivariana? Cambiar ese estado, que no sea un estado adicto a la renta petrolera. Entonces, se promocionó a la pequeña empresa, a la microempresa, se promocionó a la gran empresa. Y no se le promovió solamente dándole, sino dándole el Estado plata, por si acaso. Mira, cuando se muere Chávez, y hace 2 años hubo la intentona también de la derecha, O sea, hizo su bulla y- lo que tú me quieres decir, José, es que en Venezuela se ha promovido la libre empresa. Oye, mira, en Venezuela están todos los bancos, por si acaso, ¿ah? Bancos internacionales están ahí, están haciendo pingües ganancias, por si acaso. No creas tú de que si o sea, O sea, cuando yo fui a Venezuela... José, pero si ni hay moneda corriente. Bueno, han, acá- han tenido que pero- han tenido que recién está circulando ahorita unos cuantos bolívares, billetes de 100 bolívares, y la gente no tiene ni con qué pagar, tiene que llevar carretillas. Mira. ¿Me vas a decir que con eso la banca está ganando ganancias? Bueno, para que tú veas que en épocas de crisis, de inflación, hay los que ganan, ¿ah? Hay Pero las esa es alfabetitas y hay los tiburones. pero también, por si esa es acaso, ¿ah? especulación financiera pura y simple, pero me hace decir que en el país nos han cerrado un montón de empresas y fíjate, tan cierto no es se han cerrado, que no, la que- falta, no. fíjate, las empresas productivas de alimentos han cerrado por falta de materia prima, hasta los periódicos no circulan cuando no hay papel. No, mira, yo te voy a decir lo que ha habido en Venezuela, ¿no? Y A ver, que también cuéntame. lo hubo acá en el Perú, A ver, por cuéntame, si acaso. ¿Ah? lo hubo. ¿Tú No. recuerdas en la época de Alan García, cuando quiso estatizar la banca, qué hicieron los grandes empresarios? Comenzaron a acaparar, ¿no? A esconder los productos, y la gente tenía que hacer colas y colas hasta para comprar pan, y la moneda se devaluó a llevarla en carretilla. Todo eso fue una respuesta de las élites económicas y O sea, empresariales. lo que tú me quieres decir es que en Venezuela hay mucha producción, pero que lo tienen acaparada. No. Lo que yo te digo es de que habían 2 grupos que controlaban toda la comercialización de productos de primera necesidad. Al igual que acá Alicor, la empresa del banco de crédito, es la que tiene el control del monopolio, ¿no? Sí, Y de muchas ahí, veces, sí, es verdad. 2, 3 pescaditos. El día que Alicor te cierre el caño y comience a especular, se trae abajo a cualquier gobierno. Entonces, ¿qué cosa ha pasado en Venezuela? En Venezuela ha habido un boicot económico y financiero. ¿Por parte de quién? No solamente del gran empresariado, sino también de parte de gobiernos. Oye, ¿tú no crees que la CIA mete millones de dólares y está demostrado y está denunciado de que una serie de partidos en Venezuela han recibido financiamiento de la CIA? ¿No? Y no Como- por $1 millón, sino cientos. Como lo recibían antes los partidos comunistas de parte de Cuba, Rusia y todos los demás. No me digas de que los partidos no, comunistas yo no recibían yo- de China, no no, reciben no, de no. Corea, no reciben de Rusia. O sea, Mira, es igual, o sea, sí. Mira, tú tienes una idea así, la verdad que yo no creo lo que tú dices. ¿no? Mira, Porque yo conozco, mira, yo soy un hombre de izquierda hace más de 40 años, ¿no? Y a mí no me vengas a decir cosas que José, la verdad, discul- lo único que es un insulto a mi conciencia. ¿eh? José, yo soy En primer lugar- yo soy sanmarquino. En primer te explico. lugar, la Unión Soviética A ver, José, financió al llamado Partido Comunista Unidad, lo financió la Unión Soviética, me vas a decir, no, lo ayudó, ¿sabes cómo? Lo ayudó y le regaló una imprenta, y ellos hicieron imprenta Humboldt y de ahí sacaban su periódico, ¿no? Le regaló el partido hermano de ellos, que era el partido que gobernaba la Unión Soviética. Los cubanos, ¿qué hacen o qué han hecho para ayudar a la gente izquierda? Han becado, se daban las becas vía INAVET, y hasta hace 4 años daban becas a los partidos políticos para mandar a sus cuadros a estudiar medicina. José. Y gracias al petróleo de Chávez, por si acaso, porque Chávez era el que pagaba a Cuba para que forme a 2.500 médicos peruanos, que hoy en día esos médicos peruanos jóvenes están en nuestra sierra, en nuestra selva, en los lugares donde no va pues el médico que yo sepa, de la José, ciudad. que yo sepa, José, iban los del Serún.
y lo tengo bien porque mi esposa es enfermera. Hacen serum, sí, pero yo te digo, es que la forma como tú lo presentas de manera distorsionada. Ahora, ¿por qué distorsionado? ¿Quién informó? Te Tú sabes que esa es una inversión. Te comento. Formar 6 años a un médico en Cuba es una inversión. Todos van al serum y no es la cantidad que tú dices, debe ser una cantidad menor. Yo te lo sé porque yo soy parte de eso. Ahora, son 2.500 jóvenes que para que te informes, el José, petróleo de Chávez financió, por si acaso. Fíjate, yo soy sanmarquino y soy de Derecho, no de la Facultad de Derecho. Y tengo amigos de izquierda, de como tengo los de derecha, o como tengo los social cristianos, y todos en política sabemos que hay fundaciones que financian partidos políticos. Pero también financian partidos políticos. ¿A quién, pues? Y financian a todos los partidos. ¿A quién, pues? Partidos de izquierda. Ahora, y en los partidos de izquierda, por ejemplo, las empresas, cómo mantenía Rusia, por ejemplo, los partidos en el PC Unidad, por ejemplo, les compraba pollo, mandaban pollo congelado de Perú para allá. Es decir, siempre ha habido una forma de financiación. Entonces, cuando tú me dices, hay ONGs que de repente deben estar financiando en Venezuela a los partidos políticos, debe haber, puesto que son líneas de idea y líneas de pensamiento, pero justamente en Venezuela se ha quebrado. Por ejemplo, lo que pasó con el Tribunal Supremo de Justicia. Mira, vamos primero dejando en claro, porque no me gusta a mí que las cosas queden así, ¿no? A ver. Si tú me dices que empresarios nacionales hacían negocios con la Unión Soviética en la época cuando existía la política de hierro. Partidos. Sí, lo hacían, ¿no? Porque eso lo abrió Velasco, por si acaso. Esa forma de comercio internacional entre Perú como nación y la Unión Soviética la abrió el general Velasco. Y muchos empresarios, ¿no? De confecciones sobre todo, porque mandaban, en Rusia eran bien reconocidos los pantalones que acá se hacían, ¿no? Entonces había importación de eso y compra, y venía divisas acá a empresarios. Que esos empresarios den una cuota, un apoyo, eso es otra cosa. Pero de que ahí recibían directamente financiado, no. Bueno. Segundo lugar, China, que el partido matriz de China, ¿cuál es acá en el Perú? Es Patria Roja. ¿Tú qué crees, que los chinos le dan sueldo? No, Patria Roja vive de muchos negocios en que ellos están metidos, ¿no? Y no te digo porque no quiero pecar de lo que sabe la policía, ¿no? Pero en todo caso, yo no creo en eso. Ahora, yo sí creo, te digo por qué. Yo creo que sí ha habido fundaciones socialdemócratas que justamente financiaban proyectos sociales, proyectos de una serie de cosas a determinados partidos que eran socialdemócratas, ¿no? Entre ellos, ¿no? El partido aprista, la socialdemocracia aprista le financió la primera campaña cuando sale Alan García. La socialdemocracia le financió con millones de dólares, por si acaso. Entonces, aquí ¿cómo se llama? El Fredemo, cuando Vargas Llosa o el PPC también recibían del social cristianismo internacional, también recibían, y sus centrales también recibían dinero, apoyo. Pero eso es una forma como el movimiento político. Pero eso también te generaba la independencia. ¿Que yo esté de acuerdo con eso? No. Yo estoy de acuerdo que no debe haber eso, ¿no? ¿Por qué? Porque un partido debe ser autónomo, no creas tú de que yo acepto de que me digiten desde el extranjero para que yo actúe de una forma. Volvamos al tema de Venezuela, porque esto salió a raíz de que tú dices de que los partidos políticos en Venezuela son financiados. Y vemos que la cosa es diferente. Te he dicho que los partidos de la derecha, los partidos que están haciendo ahorita el boicot al gobierno. José, volvamos al tema. Están siendo financiados. ¿Hay democracia o no hay democracia en Venezuela? Sí, sí hay democracia. ¿Sabes por qué? Porque democracia, mira, ¿qué cosa es la democracia al final según se puede decir, los grandes teóricos liberales de la democracia, ¿no? Tiene que haber requisitos. Partidos políticos diferentes, ¿no? En Venezuela hay partidos políticos, hay oportunidades para que tú, como peruano, incluso te integres a un partido político, ¿no? Yo soy, a mucha honra, miembro del Partido Socialista Unificado de Venezuela internacionalmente, porque tienen su sección internacional, y yo lo soy. Segundo lugar, y a mí no me pagan ningún sol por ser socialista, por si acaso, son mis convicciones que me dan un internacionalismo. Entonces, en Venezuela hay la posibilidad de que haya partidos políticos. En Venezuela se habla que todo lo controla Maduro. El Poder Judicial
Miren, en el Poder Judicial no ha habido ninguna reforma de parte del gobierno bolivariano desde Chávez hasta hoy en día. No ha habido profundas reformas. No han nombrado jueces tampoco. No, ¿por qué? El Consejo Nacional, su equivalente al Consejo Nacional de Al Tribunal Constitucional. Hay un organismo que los elige, igual que acá, que el Consejo Nacional de Magistratura no nombra a los jueces, no, allá también hay, pues, que es el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? El TSJ, ellos lo nombran, ¿no? Y son como una especie de tribunal constitucional. Pero, ¿tú no crees que al TSJ quitarle las facultades legislativas pero no lo nombra al el Congreso? presidente. No, pero todos saben de que la conformación del TSJ es netamente chavista, ¿no? Y lo peor de todo es que no es una argucia, no es una falacia, se ve en los hechos. La resolución que tienes entre tus manos, eso lo demuestra, que le han quitado las facultades, pretendieron quitarle las facultades legislativas al Congreso venezolano, que ahora es de oposición, le quieren quitar la humanidad parlamentaria a los... Mira. ¿Por qué? Entonces, de esta manera, no hay respeto a los poderes. No. Mira, no lo que ha pasado en Venezuela... A ver, cuéntame, según... Acá nos han vendido una idea, ¿no? Y toda la prensa internacional, que son los intereses, pues, ¿no? De grupos de comunicación internacional que vienen de Estados Unidos, que nos meten horas y horas, nos hacen creer que ahí se ha dado un golpe de Estado, tan igual como el fujimorismo dio el golpe de Estado el 5 de abril del año 92. Y que es mañana. Mañana, desgraciadamente, los peruanos tenemos que recordar ese hecho, ¿no? Anticonstitucional. Y que ¿Qué hizo el TSJ? Cuéntanos. Ya, mira, hace mucho tiempo hay una controversia de partidos políticos que denunciaron la elección en el estado de Amazonas, que ahí hay un estado que se llama Amazonas, de 3 fulanos, de 3 diputados, se puede decir, que fueron nombrados en forma ilegal, con fraude, con toda una serie de cosas que fue demostrado. O sea, es algo así como que te demuestran que, supone que tú hayas sido elegido por Lima, que ilegalmente fue demostrado. Entonces, el tribunal sacó una sentencia y le dijo a la asamblea, al Congreso de allá, le dijo, no los juramenten a esos señores, porque esos señores han sido elegidos en forma ilegal, por lo tanto no se les debe dar su credencial. ¿Qué cosa hizo la asamblea? En base a su mayoría no le hizo caso al tribunal. Ahora, entonces hay un desacato. La mayoría no lo hizo caso justamente porque la forma como llevó el tribunal, el procedimiento fue totalmente írrito, y segundo, quedó demostrado dentro de la parte de ellos de que no hubo ni un fraude. Entonces el Tribunal Supremo tenía su versión. ¿Tú sabes de qué los acusan a estos 3 congresistas que salieron por Amazonas? En primer lugar, los acusan de narcotraficantes. Segundo, cuando habían estado en el gobierno de allá del estado, habían entregado a extranjeros lotes inmensos de zonas petroleras, se lo habían entregado a ellos así como que dice de regalo, que habían recibido coimisión, ¿no? Y tercero, los acusan de haber comprado votos. Pero si hubiera sido cierto todo eso fue demostrado. Hubieran estado sentenciados por la justicia, pero no han estado. Mira, todos fueron, todo eso que yo te cuento. Bueno, entonces hubo un desacato. Hubo un desacato en la asamblea. Por tal motivo. Entonces, la asamblea lo juramentó. Incluso estuvieron estos 3 congresistas, diputados, participando. Entonces hubo una apelación. Y ahí es donde sale la resolución última. Le dice, como ha desacatado el Congreso, ¿no? Se le subroga. Se le suspende, dice, ¿no? Se le suspende, el tribunal le suspende sus funciones. Pero inmediatamente la Constitución dice que le da esa potestad. Mira, tú me puedes decir, pero ¿quién es el tribunal si ha sido elegido por el gobierno? Cosa que no es así tampoco, porque Maduro ni el gobierno los eligió. Si no hay organismo, igual que acá. Entonces, el tema es de que al caer en esta asamblea en una ilegalidad, el tribunal da una sentencia y les quita la potestad de legislar. Pero como la Constitución dice que en estos casos deben determinadas se puede decir, acciones legales lo debe de hacer Maduro, el presidente, y las otras lo hace el propio tribunal. O sea, hay una división, pero eso lo dice, ese es el derecho de allá. Pero si todo estuvo bien, ¿por qué al día siguiente fue por una respuesta política? Tuvieron que aclarar la resolución. Pero ¿Por qué? Vino otro problema, pues, porque justamente estaban usurpando funciones. Espérate, eso era lo fácil. Mira, pero todo lo que tú quieras, ¿ya? Pero ¿qué cosa ha habido? Ha habido un problema político.
Y ahí ha reaccionado no solamente pues los partidos de la oposición en Venezuela, sino todos los organismos internacionales, ¿no? Caso la OEA, ¿no? Que siempre sigue siendo el Ministerio de Estados Unidos, donde domina Estados Unidos. Ahí se le quería aplicar lo que se llama la Carta Democrática, ¿qué cosa es, no? Pero cerrarle a nivel internacional, bloquearlo, económica, legal. Iniciar la Carta Democrática, pero eso están pidiendo desde hace tiempo, José. Pero mira, la OEA actúa, mira, da risa pues, porque en Brasil que se hizo un hecho anticonstitucional y se sacó a Dilma Rousseff, se sacó del poder, la OEA no dijo nada. En Venezuela, en Paraguay, el actual presidente, que es de derecha, quiso perpetuarse en el poder, hacer una constitución y todo eso y reelegirse. Y el pueblo ha reaccionado y ha incendiado el parlamento. Mayoritariamente el pueblo está en desacuerdo. ¿Qué dice la OEA? Nada. Frente a estos problemas no dice nada. ¿Por qué? Porque acá la puntería de Estados Unidos y de las transnacionales que están en Venezuela y que ahorita no han sacado sus capitales o no producen nada, ¿no? Han retirado, porque eso es lo que ha habido. Hay un boicot económico y financiero dentro del propio Venezuela. Entonces, ¿Venezuela qué cosa hace? Gracias pues a su petróleo, a su renta, compra, ¿no? Y le ha encargado ese trabajo a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque ahora la Fuerza Armada de Venezuela... Hay 200 generales en retiro de actividad que están encargados del tema productivo. De la compra, porque si no... O sea, en otras palabras, tú mismo estás diciendo... De esa forma se contrarresta el boicot que ha hecho dos monopolios que controlaban los alimentos en Venezuela. Y es la forma como mantiene Maduro el poder. Bueno, pero mira, el poder se mantiene... El 80% está en contra de Maduro. Eso sí no te lo creo. Eso sí no te lo creo. No, porque mira, en una sociedad... Mira, este año va a haber elecciones en Venezuela, por si acaso. Pero ya perdieron el Congreso, ¿no? Bueno, ha sido una derrota, y por eso es que gobierna ahí, tiene mayoría la derecha. Pero yo te digo, va a haber elecciones dentro de poco, elecciones para los estados y los municipios que hay ahí, ¿no? Y el año 2018 va a haber José, cambio. El tiempo es bien cruel aquí en televisión, pero yo te invito, después de esas elecciones, te invito a venir a conversar sobre el tema. Y te hago una apuesta ahorita. A ver, ¿qué te apuesto? Te hago una apuesta ahorita, ¿no? Ahorita te la hago la apuesta, va a ganar el PSV, yo te lo digo. A ver, vamos a ver. Mira, acá públicamente lo digo, le estoy apostando acá al amigo, todavía no hemos dicho qué cosa, pero bueno, yo le apuesto al menos de que la hora que él tiene acá en un chifazo, me la va a ceder a mí. Un chifazo en el Tongua, José. No solamente entre los dos, sino también incluido con Martín Paredes también va al chifa. Bueno, José, gracias por haber venido. Gracias. Bueno, discrepamos del punto de posición. Yo no creo que Venezuela... Pero esa es la democracia, pues. Claro, discrepamos. Yo no creo que Venezuela esté en un problema. No, yo tampoco te he dicho y yo tampoco creo que los 15.000 pensionados que están en el Perú estén equivocados, ¿no? De todas maneras, gracias, José, y conversaremos. Amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy en Doctor Empresa. Ha sido hoy una tarde muy rica con respecto a posiciones políticas, pero de la confrontación de ideas nace la luz, ¿no? Eso es lo importante. Amigos, los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde aquí en Doctor Empresa, y gracias por acompañarnos todos los martes. Nos vemos.